Pues ciertamente estamos viviendo unos momentos en los que la tergiversación de la historia es omnipresente y, y yo soy bastante pesimista en relación al uso que se hace del pasado por parte de las determinadas corrientes ideológicas o políticas. Y soy pesimista fundamentalmente porque entiendo que realmente la política tiene necesidad de la historia. La política, un poco parafraseando a George Duby, necesita construir un pasado sobre el que sustentar un presente y a su vez sobre ese presente, sobre esa realidad presente, construir un proyecto de futuro. Por tanto, la política enraiza la historia. No hay más que pensar, por ejemplo, en lo que representa la historia para cualquier corriente nacionalista desde el siglo XIX. El nacionalismo encontró en la Edad Media en particular el origen de la nación y por tanto el origen de la identidad, el origen de la lengua, el origen de las fronteras, los grandes héroes y grandes acontecimientos que son formativos para la nación. Y obviamente eso supone violentar la historia. Pero es que a la política realmente el pasado no le interesa como tal, le interesa en la medida en que le sirve para establecer un discurso de carácter histórico, o mejor dicho, de base histórica, para construir, para explicar ese presente, para construir el futuro. Y por el contrario, digo que soy pesimista en relación a las posibilidades que tenemos los historiadores de combatir esa tergiversación, por cuanto que nosotros, los historiadores, cuando hablamos del pasado, estamos hablando de una reconstrucción histórica a partir de unos materiales, de unas fuentes y aplicando una metodología. A la política no le interesa el pasado, le interesa el presente. A los historiadores nos interesa fundamentalmente el pasado. Y por tanto, cuando hablamos o cuando intentamos dialogar, cuando la política y la historia intentan dialogar, ese diálogo es poco fructífero por la sencilla razón de que estamos hablando de dos niveles diferentes, de dos niveles de interpretación diferentes. Claro, la Edad Media es un periodo histórico que se ve particularmente perjudicado por esa interpretación, por esa tergiversación histórica, porque ciertamente, como acabo de comentar hace un momento, cualquier corriente nacionalista, pero también de otro tipo, encuentra en la Edad Media el origen de su propia identidad. No tenemos más que ver cómo la política se ha colonizado. De hecho, por lo menos esa es la sensación que uno tiene en ocasiones, que la política ha colonizado la Edad Media. Uno puede ver a grupos supremacistas norteamericanos identificándose con símbolos vikingos. Uno puede ver cómo se utiliza el concepto de cruzada o de reconquista para hacer referencia a los problemas supuestamente generados por la inmigración, o uno puede ver cómo el grito de Dios lo quiere se aplica en campañas electorales de determinados partidos políticos. Ha habido, por tanto, una verdadera colonización. Y en el ámbito hispánico en particular tenemos un concepto que ha sufrido extraordinariamente esa colonización reciente por parte de la política. Me refiero al concepto de reconquista. Como todo el mundo sabe, la palabra reconquista empieza a utilizarse en el siglo XVIII, pero particularmente termina aquilatándose con un significado muy concreto en el siglo XIX para definir el proceso de creación de la nación española a partir de la confrontación contra el Islam. Ese discurso nacionalista nunca llegó a desaparecer, si bien es verdad que ha tenido oscilaciones. En la época de Franco, por ejemplo, la reconquista se convirtió en uno de los conceptos centrales de la perspectiva histórica del régimen. Pero es verdad que es un proceso cuya utilización venía disminuyó bastante en los años 80 o 90 del siglo XX, pero de nuevo vemos cómo vuelve a recuperarse. Y eso nos plantea a los historiadores un problema. El problema historiográfico que nos plantea a los historiadores, un problema conceptual, es que el concepto de reconquista, por lo menos en el último medio siglo, ha venido utilizándose en la historiografía hispánica sin esa connotación nacionalista, para referirse a dos procesos históricos distintos. Uno, al de la expansión territorial de los reinos cristianos del norte a costa del Islam peninsular, a costa de Al-Ándalus o de los imperios norteafricanos, según el caso, y por otra parte ha venido utilizándose para hacer referencia a
la ideología justificadora, legitimadora de esa guerra. Una ideología que partía de la idea de que la patria de los godos había sido arrebatada ilícitamente, ilegalmente, violentamente por los musulmanes a los antepasados visigodos y que por tanto astures, leoneses, castellanos, aragoneses, incluso portugueses tenían derecho de recuperar esa tierra que les pertenecía. Pues bien, esas dos cuestiones, es decir, tanto la expansión territorial como el discurso legitimador, no es o no son un invento del nacionalismo español, son una realidad histórica. Y a esa realidad histórica es, como digo, a la que la inmensa mayoría de los medievalistas, tanto españoles como extranjeros, han venido denominando reconquista. Por supuesto, los historiadores somos conscientes de que la palabra está contaminada, es decir, que tiene una adherencia ideológica que es muy difícil de ignorar, que no podemos ignorar, de hecho. De ahí que algunos historiadores pues propugnen dejar de utilizar el término, porque les parece incorrecto. A mí me parece comprensible esa postura, no obstante, no estoy de acuerdo con ella. Creo que por el contrario, los historiadores en este caso tenemos que reivindicar un concepto que nos resulta útil para explicar con un solo término un proceso de expansión territorial y militar que es complejo y que además fue argumentado de una determinada manera, fue justificado y legitimado de una determinada manera. Y siendo consciente, como somos, de la problemática que el uso del término implica, lo que proponemos algunos es que marquemos con algún tipo de signo, con algún tipo de señal, la problemática de ese término, de la utilización de ese término. De ahí que haya quien prefiera utilizarlo entre comillas o en cursiva. Es una forma de avisar al lector que la utilización del término está cargada de una connotación. Tiene un significado, el que propiamente da el historiador, pero está cargada de connotaciones políticas e ideológicas. Claro, el problema de utilizar el marco nacional para hacer historia es que nos encontramos con que determinadas realidades históricas en el ámbito peninsular se nos quedan al margen, mejor dicho, en contra. Me refiero en particular al Al-Ándalus. ¿Cómo puede integrarse Al-Ándalus dentro de un relato histórico, dentro de un marco nacional o nacionalista? Pues realmente no tiene encaje. Al-Ándalus se presenta como el antagonista, es España frente al Islam. Eso me recuerda, por ejemplo, los títulos de un par de monografías que se han publicado en las últimas 2 décadas, ¿no? De tal forma que desde esa perspectiva, Al-Ándalus siempre será el antagonista. Al-Ándalus siempre serán los otros frente a España, que seremos nosotros. En consecuencia, si realmente queremos abordar el estudio de Al-Ándalus, de la historia de Al-Ándalus, de la cultura andalusí, sin prejuicios y sin sesgos, tenemos que romper con ese marco ideológico de carácter nacionalista. Por supuesto, la relación entre los reinos cristianos del norte y Al-Ándalus es una relación que en muchos momentos fue conflictiva, pero no siempre. Hubo momentos de alianzas, de colaboración, pero ciertamente la guerra es un fenómeno omnipresente. Nos podemos preguntar si dentro de ese marco nacionalista es posible hacer una historia militar en la península ibérica sin caer de nuevo en el sesgo, sin caer en la tentación de la narrativa patriótica o militarista. Y la respuesta es sí. Y de hecho, en las últimas 3 o 4 décadas ha habido pues toda una corriente que ha sido, entiendo yo, muy fructífera de estudios o de historia militar en el ámbito hispánico medieval. Creo que no menos se han defendido en universidades españolas y portuguesas, se han defendido no menos de 30 o 40 tesis doctorales muy contundentes, muy rotundas y desde luego que prescinden de cualquier apelación a los tambores y las trompetas, ¿no? por llamarlo de alguna forma. Pero cada año se celebran congresos, cada año se celebran seminarios y cursos relacionados con la historia militar y suelen ser bastante serios. En el ámbito hispánico existe una asociación ibérica de historia militar que reúne a un centenar de investigadores portugueses y españoles de un buen número de universidades, ¿no? Quiero decir que la historia militar, por tanto, medieval ibérica, yo creo que se ha consolidado como un ámbito de investigación académica, prescindiendo de cualquier tono, insisto, militarista, heroico o nacionalista.
Y por cierto, dado el marco en el que estamos de esta entrevista, creo que hay que señalar que quizás uno de los logros que se está consiguiendo, que estamos consiguiendo en los últimos años, es la incorporación del estudio de la historia militar andalusí a los estudios de historia militar ibérica en general. Y en ese sentido no puedo dejar de citar, por ejemplo, las tesis de Josep Sunyer o de Albarrán para, en fin, como ejemplos de esta línea de estudios sobre historia militar, sobre cuestiones bélicas y organización de la guerra y justificación de la guerra en el ámbito islámico peninsular.